Hola a todos. Bienvenidos una vez más al corazón pulsante de las celebridades. Bienvenidos a K-Pop. Hoy nos adentramos en una de esas historias que parecen escritas por los mejores guionistas de drama, pero que son tan reales como el aire que respiramos. Durante semanas, hemos navegado juntos en un mar de rumores, analizando cada me gusta, cada mirada furtiva y cada coincidencia sospechosa, preguntándonos si el fuego entre dos de las estrellas más grandes de Turquía había vuelto a encenderse. Sin embargo, a veces la verdad no es un cuento de hadas, sino un golpe de realidad que nos deja sin aliento. Antes de desvelar las impactantes palabras de Demet Özdemir que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, quiero pedirles que se tomen un segundo para suscribirse al canal y activar la campanita. Y si realmente valoran el periodismo de espectáculos profundo y respetuoso que hacemos aquí, les invito encarecidamente a hacer clic en el botón unirse. Su apoyo directo es lo que nos permite seguir investigando y trayéndoles estas historias con la calidad que merecen. ¿Están listos para enfrentar la verdad? ¡Comencemos! Durante interminables semanas, el universo de la prensa rosa ha girado vertiginosamente alrededor de una única y obsesiva interrogante. ¿Ha renacido de las cenizas el romance legendario entre Demet Özdemir y Can Yaman, o estamos simplemente persiguiendo un fantasma, una ilusión óptica creada por nuestra propia nostalgia? Las redes sociales se habían convertido en un campo de batalla de teorías, donde cada publicación críptica, cada interacción digital oculta y cada encuentro fortuito en los pasillos de Estambul eran interpretados como señales inequívocas de una reconciliación inminente. Sin embargo, todo este castillo de naipes, construido sobre esperanzas y rumores, se ha transformado radicalmente con una sola frase pronunciada por la protagonista de esta historia. Demet Özdemir, con una valentía que pocos poseen, ha puesto fin a las especulaciones con una sentencia que resonará por mucho tiempo. Lo nuestro es un amor imposible. Estas palabras no fueron simplemente una respuesta apresurada para evadir a los paparazzi a la salida de un restaurante. Fueron, en esencia, el epílogo doloroso pero necesario de una narrativa que ha mantenido en vilo a los fans durante años. La hermosa actriz, tras asistir a un programa especial, decidió que era momento de dejar de esconderse detrás de los comunicados de prensa estándar y abrió su corazón ante las preguntas de la audiencia. En una confesión profundamente emotiva que ha acaparado los titulares de todos los medios, Demet dejó claro que no todo lo que brilla es oro. Siempre celosa de su vida privada, Özdemir había soportado en silencio la presión constante de su entorno, quienes le advertían sobre la incesante marea de noticias que la vinculaban una y otra vez con su expareja. Pero esta vez, el silencio no era una opción. Con un tono de voz que mezclaba una emoción palpable con una serenidad admirable, las declaraciones de Özdemir cayeron como un jarro de agua fría sobre aquellos que esperaban un final feliz de película. La gente quiere vernos como los héroes de un cuento de hadas, como personajes de una novela que siempre terminan juntos, explicó, rompiendo la cuarta pared de la fantasía. Pero la vida real es infinitamente más complicada, con aristas y sombras que los cuentos no muestran. El amor, por sí solo, no es suficiente. Esta frase, cargada de una madurez aplastante, ha sido interpretada por los expertos en la materia como la pista definitiva del por qué, a pesar de los sentimientos, la reconciliación es una utopía. Aquí me detengo un momento para preguntarles a ustedes, la fiel familia de K-Pop, ¿están de acuerdo con Demet? ¿Creen que el amor es suficiente para sostener una relación, o hay factores como la confianza y el pasado que pesan más? Queremos leer sus opiniones sinceras en los comentarios. Y recuerden, si les gusta cómo estamos analizando cada detalle de esta historia, no olviden darle me gusta al video. Su interacción es vital para nosotros. Profundizando en sus declaraciones, Demet reveló que las heridas del pasado son mucho más profundas de lo que la superficie deja ver. Ese momento, las vivencias compartidas, la confianza que se rompió, todo se acumula como un peso invisible, confesó. Y hay cosas que, lamentablemente, ni siquiera el tiempo, ese gran sanador, puede arreglar. La actriz no negó la existencia del amor. De hecho, su honestidad al admitir que los sentimientos perduran fue quizás lo más desgarrador. ¿Existe el amor? Sí. ¿Hay esperanza? No. Al distinguir claramente entre amar y poder estar juntos, Özdemir cerró la puerta al futuro sin negar la belleza de lo que fue, implicando que las cicatrices emocionales han creado un abismo insalvable entre ambos. En los círculos más exclusivos de Estambul, estas palabras se han leído como el anuncio de una despedida madura. Los rumores que sugerían que la pareja se había estado viendo en los últimos meses resultaron ser ciertos, pero no con el propósito que todos imaginaban. No eran citas románticas a la luz de las velas buscando un nuevo comienzo,
sino encuentros necesarios para cerrar capítulos, para decir lo que quedó pendiente y para encontrar un cierre emocional que ambos necesitaban desesperadamente. Según una fuente muy cercana a la actriz, Demet habría confesado a un amigo íntimo: "No es fácil borrar a Can de mi corazón, pero es igualmente imposible reescribir la misma historia con él". Una frase que resume la tragedia de dos personas que se aman pero no pueden convivir. Demet también quiso limpiar el aire respecto a las venenosas acusaciones de terceras personas que han circulado recientemente. Con una elegancia característica, desvió la culpa de individuos específicos y apuntó a la complejidad de la relación misma. No son personas las que nos separan, son las vivencias. Lo que sucedió, lo que se dijo en momentos de ira, y peor aún, los momentos de silencio. Eso no se olvida. Al afirmar que a veces no hay culpables, solo dos corazones cansados, mostró una perspectiva equilibrada, alejándose del papel de víctima y reconociendo el desgaste mutuo. Por otro lado, la figura de Can Yaman permanece envuelta en un misterio melancólico. Aunque no ha emitido un comunicado oficial, fuentes cercanas al galán aseguran que las palabras de Demet le han afectado profundamente. Se dice que está atravesando un proceso emocional complejo en Italia. Una frase que supuestamente compartió con su círculo íntimo ha estado circulando como la pólvora: "Algunos amores no terminan, simplemente se envuelven en silencio para sobrevivir". Esto sugiere que, aunque acepta la definición de amor imposible, en el fondo de su alma, Can aún guarda un destello de esperanza, o al menos, una reverencia sagrada por lo que vivieron. La reacción de los fans no se ha hecho esperar, y como era de prever, Internet se ha dividido en dos bandos irreconciliables. Tras las declaraciones de Demet, un grupo aplaude su postura realista y firme, celebrando su empoderamiento y claridad mental. Sin embargo, los soñadores, aquellos que han seguido esta historia desde el primer día, se niegan a perder la fe. Comentarios como "el verdadero amor habla así, con dolor pero con verdad", o "es obvio que todavía lo ama, solo se está protegiendo" inundaron las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de horas. Demet concluyó su intervención con una declaración de intenciones: "Ahora quiero escuchar tanto a mi corazón como a mi mente. Elijo lo que es correcto para mí, y esto no es un castigo para nadie, es simplemente aceptación". En un mundo donde las rupturas suelen estar marcadas por escándalos, gritos y acusaciones públicas, este adiós sereno y respetuoso es una rareza. ¿Es realmente imposible que vuelvan? Los tabloides seguirán haciendo esa pregunta, porque en esta historia no hubo un final abrupto, ni odio, ni palabras irrevocables, solo la triste aceptación de que sus caminos, aunque paralelos en el afecto, divergen en la vida. Actualmente, Demet Özdemir parece decidida a enfocar toda esa energía emocional en su carrera. Sus viajes al extranjero, sus reuniones para nuevos proyectos y su hermetismo sobre su vida privada refuerzan la idea de que ha pasado página. Demet no quiere encontrarse en otra historia que quede inconclusa, asegura su entorno. Mientras tanto, Can Yaman, aunque sus ojos lo traicionen cuando se menciona el nombre de ella, parece resignado a respetar la distancia. Como dicen los expertos, a veces el amor imposible no requiere una traición, solo requiere que no sea el momento adecuado. Y tal como lo dijo Demet, hay amor, pero no hay camino. Qué historia tan intensa y llena de matices humanos, ¿verdad? A veces, las despedidas más dramáticas no son las que terminan en llanto, sino las que terminan con la fuerza suficiente para decir "no funcionó a pesar del amor". Desde K-Pop, seguiremos monitoreando cada paso de Demet y Can, porque sabemos que en el mundo del espectáculo, nunca digas nunca es una regla de oro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que en el futuro sus caminos podrían volver a cruzarse? Déjenme sus teorías abajo. Y por favor, si disfrutaron de este análisis, no se vayan sin suscribirse y considerar unirse al canal con el botón unirse para apoyar nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video con más verdades que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima.